Mi primo llegó con un abogado y nos llamó huéspedes en la tierra donde mi madre y yo vivimos 15 años, la misma que restauramos desde los cimientos. Firmé la demanda que podría devolvernos el derecho a quedarnos en el único hogar que hemos conocido. El viento solía jugar con las sábanas como si fueran banderas de un país que ya no existe. Mi madre decía que era señal de buen clima, pero yo lo veía como un presagio. El sol pegaba directo en el patio trasero, y el alambre oxidado, tensado entre dos postes que plantamos nosotros mismos, todavía aguantaba el peso de los años. Vivíamos ahí desde hacía 15, tal vez 16 años. La cuenta exacta no importaba. Llegamos cuando la casa era apenas un esqueleto, sin ventanas, sin puertas, solo el olor a madera vieja y tierra abandonada. Mi abuelo había dejado de subir al cerro y de regar los limones cuando la espalda le falló, pero nos dijo que era nuestra. Arréglenla como quieran. Esta tierra les aguanta. Eso bastó. No había papeles, ni escrituras, ni promesas formales. Solo su voz, y las manos de mi madre raspadas de lijar madera y arrancar maleza. El techo lo cambiamos entre los dos. Ella sostenía las tablas, yo martillaba. Durante años, la casa respiró con nosotros. Las paredes tenían los sonidos de nuestras discusiones, del silencio largo después de una pérdida, del murmullo cuando alguien pasaba frente a la verja sin saludar. Los días eran simples. Me levantaba al alba, tomaba café con mi madre, ella siempre callada al principio, como si tuviera que negociar con el día antes de hablar, y luego salía a revisar la cerca, a podar, a barrer el polvo que se acumulaba en los escalones de piedra. Ella colgaba la ropa en el tendedero, con los brazos cubiertos por una camisa remendada tantas veces que ya parecía parte de su piel. Y ahí hablábamos. No mucho. A veces solo una frase. El pino se secó. Los mangos ya dieron. Cosas así. Pero ese era el idioma nuestro. Nunca dudamos que era nuestra casa. Nadie lo dijo en voz alta porque no hacía falta. Los primos venían, comían, se reían en el patio. Algunos ayudaban con la cosecha de tomates. Otros solo pasaban a saludar, a veces con cerveza. Nadie preguntó nunca si teníamos derecho. Lo dábamos por sentado, como se da por sentado el nombre de uno. Hasta que Diego llegó. Con traje, con zapatos que hacían un ruido distinto al pisar la grava. Traía a un abogado de la ciudad, uno joven, con cara de no haber pasado un solo verano sin aire acondicionado. Han sido buenos años aquí, dijo Diego, mirando el tendedero como si no lo reconociera. Pero ya es hora de arreglar las cosas legalmente. Como corresponde. Ustedes han sido huéspedes generosos. Mi madre no dijo nada. Se agarró el pañuelo del cuello, como si le doliera el frío, aunque era pleno febrero. Yo sentí como se me apretó la garganta, pero tampoco hablé. Solo miré la tierra agrietada a nuestros pies, la que habíamos regado, plantado, curado. ¿Huéspedes? ¿Así se le decía ahora al trabajo de 15 años? El viento sopló y las sábanas se movieron otra vez. No como banderas. Como pañuelos de despedida. El archivo municipal olía a humedad vieja y tinta barata. Tenía ese silencio incómodo de los lugares donde nadie va a buscar buenas noticias. Entré sin saber qué esperaba encontrar. Tal vez una nota escrita a mano. Una firma olvidada. Algo que dijera, este lugar les pertenece. No lo había. La señora detrás del mostrador tenía un acento de otra región. Revisaba los documentos como quien pela cebollas, sin apuro, pero segura de que todo haría llorar. Le di los apellidos, las fechas, hasta mencioné la sequía del año en que llegamos, como si eso pudiera ayudar. ¿Dijo que su abuelo era propietario? Preguntó, sin levantar la vista. Sí. Al menos, eso creíamos. Se fue al fondo y volvió con un legajo gris, doblado por los bordes, con papeles que no sabían de computadoras. Allí estaba el nombre de mi abuelo, sí, pero de hacía más de 30 años. Ninguna actualización. Ninguna transferencia. Nada con la firma de mi madre. Y, por supuesto, nada con la mía. Legalmente, la propiedad está a nombre de Gregorio Muñoz. Y según el registro, su heredero designado es Diego Muñoz. Me tomó un segundo entender. El nombre me cayó como un golpe seco en la mesa. Gregorio era mi abuelo, claro. Y Diego, el hijo mayor. El que se fue cuando yo tenía 12, el que nunca ayudó a reparar la cocina ni vino a las cosechas. El que llegaba en diciembre con regalos y se iba antes de que comenzara enero. Heredero. La palabra sonaba hueca. Un eco de algo que nunca fue dicho en voz alta, pero que ahora lo decidía todo. ¿Y las mejoras? Pregunté, apenas en un susurro. ¿No hay algo sobre las mejoras? La mujer negó con la cabeza. El gesto no era cruel, solo habitual.
como quien ya ha dado esa respuesta muchas veces. Lo único que se documenta, me explicó, es lo que se firma. Lo demás, el tiempo, el trabajo, el amor puesto en la tierra, no se archiva. Salí del archivo con las manos vacías y los nudillos cerrados. Caminé sin rumbo por la plaza, con el zumbido de las chicharras metiéndose en los oídos. Todo lo que habíamos hecho ahí, el gallinero que reconstruimos, el pozo que desenterramos, la terraza donde mi madre se sentaba a rezar. Todo era memoria. No prueba. Esa noche, le conté a mi madre. No lloró. Solo asintió con una lentitud que me dolió más que cualquier grito. Me dijo, el papel no sabe de callos, hijo. Y volvió a su tejido. Me quedé en la puerta, mirando la casa. Seguía en pie. Seguía siendo nuestra, aunque el mundo dijera lo contrario. Llegaron un martes. Ni siquiera tocaron la puerta. El ruido fue lo primero. Un golpe seco. Otro. La tierra que se partía bajo los postes de metal. Yo salí con la pala en la mano, no porque pensara usarla, sino porque la tenía. Mi madre estaba en la cocina. No me miró cuando pasé, pero sabía. 3 hombres. Uno joven, 2 mayores. Traían chalecos con el nombre de una empresa que no conocía. Uno tenía un plano. Otro ya estaba midiendo con una cinta naranja. La cerca no era una sugerencia, era una línea recta, un corte quirúrgico que partía la tierra donde antes crecía nuestra albahaca. ¿Qué están haciendo?, pregunté. La voz me salió más tranquila de lo que sentía. Colocando el cerco perimetral, dijo uno, sin mirarme. Por instrucción del dueño. No hizo falta preguntar quién. Diego apareció minutos después. Camisa de lino, gafas oscuras, la barba bien recortada como si viniera de un comercial de crema de afeitar. Venía comiendo una manzana. No te pongas así, Sergio, dijo, como si estuviéramos hablando de fútbol. Esto es solo formalidad. No respondí. Di un paso hacia uno de los postes recién hincados. Lo toqué. Estaba frío, ajeno. Me agaché, metí los dedos en la tierra y la saqué a puñados. La olí. La tiré. Luego levanté la pala y la clavé junto al poste. No les grité. No insulté. Solo me quedé ahí. La pala clavada como una lanza sin guerra. No tienes que hacer una escena, dijo Diego, ya con tono cansado. Uno de los trabajadores rió. Un muchacho flaco, de esos que se creen intocables por llevar uniforme. Me miró como si fuera parte del paisaje. ¿Y este qué? ¿El jardinero? Me acerqué al poste, lo rodeé con las manos. El metal se hundió apenas en la tierra suelta. Lo jalé, solo un poco. Lo suficiente para torcerlo. Para decir sin palabras que aquí no se clava nada sin que duela. El chico quiso decir algo más, pero Diego lo detuvo con una mano. Déjalo. Está nervioso. Me volví. Lo miré. Lo miré de verdad. No al traje, ni al gesto de superioridad. Lo miré a los ojos. Y ahí estaba, esa sombra. Esa pequeña, apenas visible, pero viva, duda. No era culpa. Era otra cosa. Tal vez miedo. Mi madre salió al patio. No dijo nada. Solo se quedó parada junto al limonero. El mismo que habíamos salvado del gusano, que daba fruto cada año aunque nadie lo regara. Me vio. Vi su pañuelo flotando con el viento. No moví la pala. No grité. Solo me quemaba por dentro. Diego se dio la vuelta. Caminó lento, como si el terreno no fuera suyo del todo. El muchacho de la risa volvió al trabajo. Clavó otro poste. Esta vez, más lejos de la casa. La cerca avanzaba. Y con cada metro, algo nuestro retrocedía. Nunca fui de subir al desván. Demasiado polvo, demasiados recuerdos que no sabían estarse quietos. Pero esa noche no dormí. La cerca seguía ahí, clavada como un hueso torcido en la garganta. Y algo dentro de mí no dejaba de repetir, tiene que haber algo. Llevé una linterna, un pañuelo para el polvo y una caja vieja que usábamos cuando queríamos alcanzar lo que ya no debía tocarse. Las tablas crujieron como si se quejaran de mi peso, pero aguantaron. Subí despacio, el aire pesado como un bostezo que nunca termina. El desván olía a leña vieja, a aceite de lámpara y a un tiempo que no se había enterado de que el mundo cambió. Revisé cajas con fotos, latas con clavos, libros sin lomo. Nada que valiera legalmente. Pero luego vi el cajón azul. Pequeño. Descascarado por la humedad.
Dentro, entre papeles arrugados y un juego de dominó sin completar, estaba la nota. Una hoja amarillenta. Arrancada de un cuaderno. La letra era reconocible, aunque más joven, más suelta. Era de Diego. Decía, déjenlos. Que lo arreglen. Es suyo. No había firma, pero sí fecha. Otoño de hace 14 años. Antes de que Diego se fuera por completo. Antes de las ciudades, los trajes, los abogados. No grité. No bajé corriendo. Solo me quedé allí, entre polvo y vigas, con el papel entre los dedos como si se fuera a deshacer si lo apretaba mucho. No era una prueba legal. No era una firma ante notario. Pero era algo. Un rastro. Una admisión. Un pedazo de verdad. Volví a bajar. Mi madre seguía despierta. No tejía. Solo tenía las manos sobre el regazo, como si esperara que algo le llegara sin moverse. Le mostré el papel. No lo tocó. Lo leyó desde la distancia, como si le doliera acercarse demasiado. Lo escribió él, dije, bajando la voz sin querer. Ella asintió. Sus labios se movieron apenas, pero no salió sonido. Luego dijo. Nunca quiso quedarse. Pero sabía. Guardamos la nota en una bolsa, entre dos cartones para que no se doblara. No sabíamos si serviría. Si alguien la tomaría en serio. Pero por primera vez en semanas, sentí una chispa. No esperanza, eso sería demasiado, pero sí ese tipo de certeza que da el olor a tierra mojada después de una sequía. Antes de dormir, subí otra vez. Volví a colocar la tapa al cajón azul. Me quedé un segundo en la penumbra, mirando las vigas. Pensé en mi abuelo, en sus botas marcadas de barro, en la forma en que silbaba sin melodía cuando estaba solo. Tal vez no había papeles. Pero había rastros. Ecos. Y a veces, eso también es evidencia. Acordamos la hora con cuidado. Domingo, justo después de misa. Pensamos que así nadie tendría excusa. Ni Rafael con su mercado, ni Teresa con sus nietos. Mi madre preparó café, cortó pan, puso la mesa como si esperara una visita decente. Yo imprimí la nota de Diego, le añadí la foto del tendedero, esa donde él salía joven, con una pala en la mano. No había muchas más pruebas, pero eso era todo lo que teníamos. Vinieron todos, menos Diego. Primero llegó Teresa, con un tupper bajo el brazo y los ojos siempre mirando hacia abajo. Después Rafael, oliendo a cigarro mentolado, con esa sonrisa torcida que nunca significó nada bueno. Dos primos más, los de siempre. Se sentaron. Saludaron. El aire se sintió denso, como si la casa supiera lo que se venía. Esperé a que el café estuviera servido. Entonces puse la hoja en la mesa. Nadie la tocó. Solo se quedaron mirando como si fuera una receta en otro idioma. Lo escribió él, dije, señalando la nota. Hace 14 años. Dice que es nuestra. Que nos deja arreglarla. No lo firmó, pero hay fecha. Y está su letra. Ustedes la conocen. Mi madre no hablaba. Tenía el rosario enredado entre los dedos, no rezando, solo sosteniéndolo. Como si pudiera detener algo. ¿Y eso qué prueba? Preguntó Rafael, ya con burla en la voz. ¿Que alguna vez pensó en ustedes? Qué amable. Pero la tierra no se hereda por pensar. Nadie lo contradijo. Papá decía que esto era para ustedes, dijo Teresa, pero sin fuerza. Como quien repite algo que ya no cree. ¿Y por qué no lo firmó? Preguntó uno de los primos. Tantos años aquí, y ni una firma. ¿Esperaban que eso valiera? Sentí que se me secaba la boca. Apreté el borde de la mesa. Quise decir que las manos también firman, que los años vividos sobre la tierra dejan más huella que un notario. Pero no dije nada. ¿Y Diego? Pregunté por último. ¿Qué dice él? Rafael se encogió de hombros. Diego hace lo que tiene que hacer. Es el único que vio venir esto. Ustedes solo se acomodaron. Fue entonces cuando mi madre se levantó. No dijo palabra. No pidió permiso. Solo salió de la cocina y subió las escaleras con una dignidad antigua, rota pero no rendida. Todos la vieron irse. Nadie la siguió. Teresa bajó la mirada. Los demás no la alzaron nunca. Me quedé solo en la mesa, con la hoja delante, el café ya frío, y esa sensación punzante de estar presente en tu propio destierro. La reunión terminó sin que nadie se despidiera. Solo se fueron. Y el silencio que dejaron atrás pesaba más que cualquier cerca.
Marta parecía demasiado joven para saber de leyes. Tenía esa mirada curiosa de quien aún cree que todo puede arreglarse si uno encuentra el artículo correcto. Yo la conocí por un amigo del mercado, me dijo que ella ayudaba a gente sin mucho papel, pero con historia. Nos reunimos en el café frente a la plaza. Marta llegó con una carpeta bajo el brazo, el cabello amarrado con algo que parecía improvisado. Me ofreció agua, no como cortesía, sino como quien sabe que vienen palabras secas. Le mostré la nota de Diego. Se la quedó mirando más tiempo del que pensé necesario. No habló enseguida. Luego, sacó una lupa pequeña del bolsillo y revisó la fecha. No hay firma, pero esto no es nada, dijo. Lo que importa es el contexto. ¿Tienen fotos? ¿Comprobantes de mejoras? Le mostré las fotos que mi madre guardaba en un sobre. El pozo. El tejado antes y después. Las gallinas. Hasta una donde salgo con el brazo enyesado, después de caerme arreglando la barda. Marta las ordenó con cuidado, como si armara un rompecabezas con piezas que no terminan de encajar, pero igual se esfuerza. ¿Viven allí desde cuándo? Preguntó. Desde hace 15 años. Empezamos de cero. ¿Y lo han habitado ininterrumpidamente? Asentí. Entonces abrió su carpeta y sacó una hoja subrayada. Me la pasó con un dedo sobre un párrafo. Esta ley, dijo, habla de posesión continua, pacífica y con ánimo de dueño. Si han mejorado el lugar, vivido allí, pagado servicios, y nadie los sacó, hay algo. La palabra algo no era una promesa. Pero sonaba a más de lo que había sentido en semanas. No será fácil, advirtió. Ellos tienen el papel. Ustedes tienen la historia. Pero en este país, a veces la historia encuentra una grieta por donde colarse. Quise agradecerle, pero no me salían las palabras. Marta notó el nudo en mi garganta y cambió de tono. Voy a necesitar que hagan memoria. Todo lo que recuerden. Fechas. Arreglos. Vecinos que los vieron construir. Recibos. Todo. Tomé un sorbo del agua. Me supo a tierra mojada. ¿A posibilidad? Esa noche, le conté a mi madre. No entendió de leyes, pero sí de intenciones. Sacó una caja de debajo de su cama. Fotos. Facturas de gas. Una receta escrita por el abuelo, con la dirección al dorso. Todo lo que nunca imaginamos que sería prueba, ahora pesaba como testimonio. Marta no prometió ganar. Pero prometió pelear. Y por primera vez, no sentí que estábamos solos en esta tierra. La idea fue de mi madre. Me dijo, escríbele a tu abuelo. Él sabría qué decir. No lo dijo como una sugerencia, sino como quien entrega una herramienta antigua, confiando en que aún sirve. Me senté en la mesa, esa misma que arreglamos con clavos torcidos y barniz barato. La madera tenía cicatrices, como nosotros. Tomé una hoja cualquiera, pero mi madre la cambió por una de las buenas, las que guarda para ocasiones. Me entregó su lapicero azul, el que usaba solo para firmar cosas importantes. No borra, dijo. Escribí lento. Abuelo. Han pasado 15 años desde que nos dejaste este pedazo de tierra y tus silencios. No sé si allá donde estés las cosas se ven más claras, o si te estarás riendo de cómo nos duele todo esto. Nosotros seguimos aquí. Mi madre sigue colgando la ropa al sol, aunque ahora nadie la ve. Yo sigo podando los limoneros y buscando respuestas en la tierra. Pero Diego vino. Con traje. Con palabras grandes. Dice que somos huéspedes, ¿eso somos? Me detuve. No lloré, pero me ardían los ojos. Encontré una nota tuya. No tiene firma, pero tiene tu letra. La reconocería incluso en la oscuridad. Marta, una abogada joven, dice que hay una ley que quizá, con suerte y mucha paciencia, pueda darnos una oportunidad. No es justicia. Es estrategia. Pero lo vamos a intentar. Por ti. Por lo que hicimos aquí. Porque esta tierra tiene nuestras huellas. Mi madre se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo puso su rosario encima de la hoja, como si con eso firmara también. Lo dejó ahí unos segundos, y luego se levantó sin decir a dónde iba. Tal vez al cuarto. Tal vez al pasado. Terminé la carta. No te pido que regreses. Ya estás aquí. En la madera del umbral. En el eco de los escalones. En el olor a tabaco viejo cuando el viento sopla desde el norte. Solo quería que supieras que aún estamos. Que no nos fuimos. Que no nos vamos. Guardé la hoja en una caja de cartón que había servido para guardar clavos. Ahora guardaba la esperanza.
Esa tarde no trabajamos. No hablamos. Nos sentamos afuera, junto al jazmín que floreció este año como si nada pasara. El sol se escondía lento detrás del cerro. El tendedero se movía apenas, sin ropa. Solo el alambre, tenso. Presente. No sabíamos si íbamos a ganar. Pero sabíamos de dónde veníamos. Y a veces, eso basta para resistir. El juzgado olía a papel viejo y desinfectante. Las paredes eran del mismo color que las salas de espera de los hospitales, como si quisieran neutralizar la emoción con pintura. Nos sentamos en la tercera fila. Marta al frente, con sus carpetas. Mi madre a mi lado, con su rosario envuelto en el puño. No esperábamos ganar. Solo queríamos que no nos echaran a patadas. El juez era un hombre mayor, rostro curtido, cansado de escuchar mentiras y promesas rotas. Nos miró sin expresión. Marta habló primero. Su voz era firme, sin adornos. Explicó la residencia, las mejoras, los años. Mencionó la nota. Entregó fotos. Cada palabra que decía sonaba como un clavo pequeño entrando en una madera demasiado dura. Del otro lado, Diego no vino. Mandó a su abogado. Un tipo con traje beige y manos suaves. Dijo que entendía el contexto, pero que la ley era clara. Que no había cesión. Que la nota no era prueba. Que la casa era una ocupación de buena fe, pero ocupación al fin. Marta contraatacó con una cláusula. Algo sobre posesión continuada, sobre mejoras sustanciales, sobre testigos dispuestos. Yo apenas entendía los tecnicismos. Pero la escuché nombrarnos como habitantes con raíces. Y eso sí lo entendí. Cuando terminó, el juez asintió lentamente. No dio veredicto. No levantó la voz. Solo dijo: hay fundamento suficiente para continuar con la causa. No se desestima. No ganamos. Pero tampoco nos sacaron. El juicio seguía. Y eso, en ese momento, fue una pequeña victoria. Marta lo supo. Me miró de reojo con una sonrisa minúscula, como quien sabe que aún falta mucho, pero hay camino. Al salir, el sol golpeaba la plaza como una bofetada seca. Me detuve en las escaleras. Mi madre no dijo nada. Se acomodó el pañuelo y miró hacia el cielo, como si esperara una señal. No llegó ninguna. Y entonces lo vi. Rafael. Parado junto a un árbol, con los brazos cruzados. No estaba allí para apoyarnos. Estaba para vigilar. Tal vez esperaba vernos hundidos. Pero no fue así. Y por eso no me miró a los ojos. Bajó la vista, fingió revisar su reloj y se alejó. Ese gesto me dio más fuerza que todo lo dicho en la audiencia. El viento levantó un poco de polvo. En mi boca sentí el sabor de los caminos de tierra, los mismos que recorríamos cuando íbamos por leña, cuando mi madre me enseñó a distinguir las plantas que servían y las que no. El mismo viento que movía el tendedero. Que entraba por las rendijas de las puertas. Que olía a casa. No era un triunfo. Pero era una pausa. Y en esa pausa, respiramos. Diego mandó un papel. No vino él. Siempre el papel. Era una oferta. Un contrato de arrendamiento. Podíamos quedarnos si pagábamos una renta simbólica. Gesto de buena voluntad, decía la carta. Un intento de paz. O de control. Según cómo se lea. Lo leí una vez. Luego otra. Mi madre lo dobló sin decir palabra y lo puso bajo la piedra que usamos para prensar hojas de laurel. No lo rompimos. Pero tampoco respondimos. Marta vino esa tarde. Le mostramos el documento. Dijo que era legal. Que podían ofrecernos eso. Que sería más fácil aceptarlo. Que con eso tal vez evitaríamos años de juicio. ¿Y perderlo todo igual? Pregunté. Ella no insistió. Solo nos explicó el otro camino. Usucapión, dijo. Posesión continuada, pacífica, y como si fueran dueños. Hay que demostrarlo. Con pruebas. Con testigos. Con tiempo. No prometió victoria. Pero tampoco nos pidió rendirnos. Esa noche, mi madre sacó un manojo de albahaca seca y lo plantó junto a la cocina exterior. Con sus manos. Sin guantes. Hundió los dedos en la tierra como si buscara algo que se le hubiera caído hace años. ¿Por qué aquí? Le pregunté. Porque aquí da el sol al amanecer, respondió. El jardín no pidió permiso. Volvió a crecer. El perejil se asomó donde nadie lo sembró. Las abejas volvieron a rondar las flores de zapallo.
El aire olía a romero aunque nadie lo tocaba. No teníamos seguridad. No teníamos títulos. Pero cada mañana me levantaba, abría la puerta, y veía que la tierra seguía ahí. Esperando. Recibiendo. Empezamos a tomar fotos. A marcar fechas. A hablar con los vecinos. Marta decía que cada testimonio era una raíz. Que no bastaba con haber vivido, había que demostrarlo. Mientras tanto, Diego no volvió. Tal vez pensó que con la oferta se acababa todo. Que rendirse sería más fácil que resistir. Pero no nos movimos. Un día, vi a mi madre colgar ropa en el tendedero. Como siempre. Como si nada hubiera cambiado. Y me di cuenta de que, para nosotros, nada lo había hecho del todo. No se trataba solo de quedarse. Se trataba de no irse. Esa semana, presentamos los papeles para iniciar el proceso de posesión. Firmé con la misma mano con que arreglé la barda, con que levanté el techo, con que planté árboles que aún no dan sombra. No sabíamos si ganaríamos. Pero eso ya no era lo más importante. La casa seguía en pie. El limonero aún florecía. Y el jardín, ese que nadie nos pudo quitar, ya estaba brotando otra vez.